Buenos días, mi nombre es María Rebeca Vargas, soy estudiante de Comunicación Social y para la materia Sociología de la Comunicación hablaré acerca de los fenómenos de la cultura y la comunicación. Partiendo del pensamiento social, la comunicación ha sido parte fundamental en el progreso y crecimiento de las sociedades, ya que aún en las menos desarrolladas se inventaban formas de comunicación mediante signos, señales y rasgos culturales que les permitían relacionarse entre sí. En este sentido, existen diversas teorías antropológicas que han servido para estudiar la influencia de la cultura dentro de las sociedades. La primera teoría es el evolucionismo, en donde Edward B. Taylor, a mediados del siglo XIX, afirma que las sociedades, independientemente del momento en el que lo hagan, deben pasar por tres grandes etapas. La primera, salvajismo, en donde predomina la caza y la recolección. La segunda, barbarie, en donde se trabaja con la invención de la agricultura y la metalurgia. Y la última, civilización, que es el culmen de todas las etapas y es donde predomina la invención de la escritura. Por otra parte, Franz Boas, en el particularismo, se oponía a la idea del evolucionismo, ya que afirmaba que las culturas deben ser estudiadas en un contexto aislado y que lo único que tienen en común las sociedades son sus diferencias. De esta manera, el difusionismo es en donde existen dos grandes escuelas. La primera de Elliott Smith y William Jane Perrys, quienes afirman que las sociedades más avanzadas en un periodo determinado de la historia transmitieron sus rasgos culturales a otros pueblos, cercanos o no. Mientras que la segunda escuela de Fricks y Smith afirman que la cultura tiene un origen único y que los pueblos se copiaron sus rasgos o imitaron los rasgos culturales de sus antepasados. La cuarta teoría, que es el funcionalismo, es en donde Bronislaw Malinowski asegura que la cultura está compuesta por instituciones que deben cumplir una función dentro de la sociedad, creando así una estructura social adecuada al momento histórico. Por último, en la teoría del estructuralismo, Claude Lévi-Strauss defiende que la cultura tiene un origen único y que la diferencia radica en la interpretación que las personas hacen de la misma. Allí es donde se genera la diversidad cultural. En este punto, la cultura es vista más bien desde la filosofía y la psicología y no tanto desde la sociología. Subcultura y contracultura. Para definir estos términos es importante saber que la cultura es un sistema compuesto por valores, pensamientos y estilos de vida que agrupa a personas en un determinado contexto geográfico. De esta forma, la subcultura es cuando un grupo de personas con pensamientos similares crean valores autónomos pero sin desligarse de la cultura imperante. Un ejemplo de esto es la cultura deportiva, en donde la subcultura serían los distintos deportes como el fútbol, el básquet y el béisbol. Por otra parte, se encuentra el término de la contracultura, que es cuando un grupo de personas se oponen, rechazan y critican los valores de la cultura imperante. Y en algunos casos, la forma de rechazo es violenta. Un ejemplo de esto son el movimiento punk. En este sentido, podemos encontrar al término de la integración cultural, que tiene que ver con un proceso de adaptación en el que extranjeros, es decir, personas que no pertenecen a una determinada cultura, deben acoger esos rasgos culturales para poder relacionarse con las personas de ese grupo. Este término ha sido fundamental en el desarrollo de la gran mayoría de países, quienes conviven en un mismo lugar con distintas culturas. Y a diferencia de la integración cultural se encuentra la socialización, que es más bien un proceso natural en el que el individuo debe acoger rasgos o elementos culturales de su entorno, haciéndolos propios
para poder desarrollarse humanamente. Asimismo, existen dos tipos de socialización. La primaria, que es fundamental para el desarrollo del ser humano y se da en la etapa de la infancia, resultando así fundamental en el crecimiento del mismo. Por otra parte, está la secundaria, que se da en la edad adulta y es más bien cuando el individuo decide adoptar nuevos estilos de vida y nuevos valores para pertenecer a un grupo social determinado. Por último, se encuentran los agentes de socialización. Y aunque en gran medida todos somos agentes de socialización, existe una clasificación formal que permite el estudio de estos procesos. Los primeros agentes son la familia, y es que esta es la base primaria con la que el niño hace contacto y en donde se le enseñan relaciones autoritarias e igualitarias que inician el proceso social y le servirán en su crecimiento humano. Por otra parte, se encuentra la escuela, y es donde el niño amplificará su campo y podrá comparar los valores que le inculcaron en su casa con los valores y actitudes que le enseñarán sus profesores. Como tercer agente se encuentran los grupos de iguales, y son todos aquellos individuos que no pertenecen al núcleo familiar del niño y que con sus valores y actitudes muestran otra manera de vida que el infante no conoce y con la que tiene que convivir a lo largo de su vida. Por último, se encuentran los medios de comunicación, que representan el agente de socialización con mayor influencia en el mundo, ya que su información y propagación llega a millones de personas en el mundo de manera simultánea, por lo que cala en las personas de forma más eficaz. De esta manera se concluye que la sociedad y la cultura conforman un conjunto indispensable para el desarrollo de las personas y de los pueblos. Gracias, eso fue todo por el día de hoy.